Ok, muy bien. Quería que leyeran esta sección para introducir el siguiente tema, que es, yo lo llamo aquí en página 19, escuelas de interpretación. Y solo es útil entender las diferentes maneras en que los comentaristas se acerquen al libro de Apocalipsis. Entonces voy a comentar sobre los 5 rápidamente. Será algo de repetición de lo que acaban de leer y espero que con la lectura y con lo que yo les voy a decir, eso les dará un entendimiento básico por lo menos de las diferentes perspectivas. Ok, entonces página 19, los llamo escuelas de interpretación. Ok, el primero que voy a mencionar es preterista. La interpretación preterista, que dice que las visiones de Juan describen eventos en su propio día. La palabra preterista viene de la palabra latina que significa pasada. Entonces el punto es para nosotros en la interpretación del libro, en esta posición, los eventos de Apocalipsis ya son eventos pasados. ¿Okay? De la lectura, ¿a qué se refiere para los preteristas? Apocalipsis habla más de qué evento. No, es pasado, pero ¿de cuál evento pasado? ¿Se mencionó? Creo en la lectura. Para ellos, Apocalipsis habla de la destrucción de Jerusalén 70 después de Cristo. En el primer siglo, en el año 70, se destruyó Jerusalén. La escuela de interpretación preterista ve el libro de Apocalipsis como escrito antes, o sea, yo he dicho que fue escrito en los años 90. Esta perspectiva dice que probablemente fue escrito el libro en los años 60 antes de la destrucción de Jerusalén y que el libro describe ese evento. Entonces los eventos son pasados. Inciso B, escribió Juan para exhortar al pueblo de Dios a aguantar en esa situación. O sea, fueron 3 años y medio más o menos de ataque del Imperio Romano, el ejército romano contra Jerusalén para destruir a Jerusalén. Entonces el pueblo de Dios estaba también ahí en Jerusalén y dice que Juan escribió para llamar al pueblo de Dios a aguantar en esa situación. Entonces, para esa perspectiva, los símbolos, casi todos de los símbolos vienen del primer siglo, de ese tiempo. Entonces, si quiero entender un número o un símbolo, tengo que estudiar el contexto del primer siglo y ahí voy a encontrar la respuesta. ¿Cuáles son los 10 cuernos o las 7 cabezas del dragón? O de la bestia. O sea, la respuesta se encuentra probablemente en el contexto histórico del primer siglo. Ejemplos de su interpretación. Esos solo son unos ejemplos que he sacado de sus escritos. Por ejemplo, en capítulo 6, dicen que el caballo blanco que anda conquistando es simplemente el ejército romano yendo hacia Jerusalén en 67 después de Cristo. Los caballos negros y amarillos representan la muerte y el hambre que resultó esa guerra en Jerusalén en esos días. Los 144,000 en capítulo 7, ¿quiénes son? Es un número, algo literal, pero no necesariamente, un número de personas en Jerusalén, seguidores de Jesús que se mantuvieron fiel durante ese tiempo. Los 3 años y medio de habla el libro, 42 meses, 1260 días, hablan para ellos de esa guerra que encontramos en los escritos de Josefo y otros historiadores. Ok, comentarios sobre esa posición. Su valor principal, yo creo, es que nos ayuda a entender el contexto histórico de muchos de los símbolos. O sea, ellos han estudiado muy cuidadosamente la historia del primer siglo.
no, no diría muchos, algunos. Yo creo que la mayoría, como vamos a ver, la mayoría de los símbolos vienen del Antiguo Testamento. Pero hay unas referencias, como el número 666. Probablemente era una referencia a Nerón. Y son ellos que son muy buenos para encontrar esas conexiones. Okay. Debilidades, bueno, el sabor apocalíptico del libro indica que tiene que ver con mucho más del primer siglo. O sea, cuando yo leo el libro de Apocalipsis, no me da la impresión que solamente está hablando de un evento que para mí ya es pasado. Okay. Parece que está hablando, como vimos antes, como los libros apocalípticos muchas veces hacen, habla del gran clímax, el final del mundo. Además, yo creo que fue escrito en el año 90, no en los años 60, que implicaría que es ya después de la destrucción de Jerusalén. Muchos teólogos reformados toman esa posición, especialmente los que son de la interpretación post-milenialista. Ellos muchas veces son preteristas. R.C. Sproul, ¿conocen ese nombre? R.C. Sproul es uno de los teólogos más famosos hoy que toma esa posición. Pero especialmente en los últimos 200 años, o sea, antes del siglo XX, especialmente era muy popular esta perspectiva. Segunda perspectiva, la escuela histórica. Okay. Apocalipsis, según esta escuela, cuenta la historia de la iglesia desde el primer siglo hasta el presente. Sostiene que Apocalipsis expone el plan maestro de Dios para la historia, de principio a fin, incluyendo la historia particular de la iglesia. Entonces, para ellos, eso es importante, el libro sí es cronológico. ¿Okay? Empieza con el primer siglo y cada sección cubre cronológicamente una sección de la historia de la iglesia. Entonces, no ve el libro como cíclico, ve el libro como lineal. Entonces, ellos dirían cosas como capítulo 4, los eventos de capítulo 4 ocurrieron en los primeros 2 siglos. Los eventos de capítulo 16 van a ocurrir probablemente en el futuro. Se lo ve cronológico. Un detalle aquí que quizá ustedes han escuchado, para ellos muchas veces los mensajes a las 7 iglesias, ellos no toman las 7 iglesias literalmente como 7 iglesias. Ven las 7 iglesias como 7 épocas de la historia del mundo. Entonces dicen la historia de la iglesia primitiva, eso era la iglesia en Éfeso. Y nosotros, claramente estamos en los últimos días, entonces nosotros estamos en la época de ¿cuál iglesia? La Odisea. ¿Okay? Bueno, ya pueden ver el problema, porque hace 1000 años ellos tomaron esa posición. ¿Qué pensaron? Que ya eran en los días de la Odisea. Hoy los que toman esa posición dicen, no, hoy estamos en los días de la Odisea. Ellos estaban todavía en Pérgamo o algo así. Entonces el problema es que históricamente los que han tomado esa posición siempre han interpretado el libro históricamente de su propia cronología y su propio lugar en la historia. ¿Okay? Ya podemos ver el problema con esa interpretación. Entonces, ejemplos. Los reformadores en el siglo XVI identificaron a la bestia con los papas. O sea, la bestia son los papas. Las 7 iglesias representan 7 iglesias, 7 épocas de la historia. Muchos dispensacionalistas hoy toman esa posición. Un comentarista católico dijo que las langostas de la quinta trompeta eran los luteranos. Okay. O sea, ellos están viendo la historia de la iglesia cronológicamente y tomando cada sección del libro como una descripción de los eventos de esas épocas. Okay. Entonces, sí lo entienden cronológicamente. La verdad es que hoy en día muy pocos siguen esa interpretación. Okay. Tercero, siguiente página 20. Tercera posición o escuela es futurista.
¿Ok? Aquí la idea es que todo, ¿ok? Y esa perspectiva es muy popular entre nuestras iglesias, las iglesias bautistas o evangélicas. ¿Ok? Dice que todo que se encuentra en capítulos 4 al 22 pertenecen al futuro en los últimos días de la historia. El dispensacionalismo clásica es el ejemplo principal de esa posición. Entonces, como los intérpretes históricos, ellos ven el libro cronológicamente, es una línea de tiempo, pero no describe para ellos toda la historia de la iglesia, sino que una época futura, especialmente capítulos 4 al 19, describiendo los últimos 7 años de la historia. Entonces, para ellos, el libro de Apocalipsis nos da una cronología de los últimos 7 años de esta época. ¿Recuerdan el gran dibujo con muchos colores que puse ahí? Eso era su perspectiva, tratando de dividir los últimos años en 7 y definir dónde cae cada juicio, cada evento en Apocalipsis. ¿Okay? Entonces, en esa posición hablan de un periodo de 7 años al final de esta edad, antes de la segunda venida. Una distinción fuerte entre la iglesia e Israel y entre las profecías del Antiguo Testamento y la iglesia. En esa perspectiva, ellos toman muy literalmente el libro de Apocalipsis y también el Antiguo Testamento y hacen una distinción muy fuerte entre la iglesia e Israel. Y aquí es su punto. Vamos a hablar más de eso después, pero ellos creen que antes de los 7 años de tribulación va a haber un rapto. La iglesia se va a quitar de la tierra y lo que va a seguir con ¿quién? Israel. ¿Por qué? Porque son 2 pueblos de Dios, 2 planes de Dios y no tienen coincidencia entre los 2. Entonces Dios quita la iglesia de la tierra y lo lleva al cielo, y lo que pasa aquí en la tierra son ellos que van a experimentar el libro de Apocalipsis. Y espero que en el transcurso de esa clase van a poder ver que este libro no es para una generación judía futuro que no tiene nada que ver con nosotros. Que el libro sí habla de nosotros, a nuestra situación, a las generaciones pasadas en la iglesia, a las generaciones futuras en la iglesia. Okay. Yo creo que tienen, no estoy siendo crítico aquí porque yo creo que tienen mucha verdad. O sea, yo tomo partes del libro de una manera histórica. Por ejemplo, yo creo que las trompetas y las copas de la ira de Dios son eventos que ocurren en el gran día del Señor antes de la venida de Jesús. Yo creo que capítulo 19 describe la segunda venida de Jesucristo. Entonces, mucho del libro sí habla del futuro. La séptima trompeta que describe la destrucción final del mundo. O sea, ¿cuándo ocurrirá eso? Yo creo que es algo que pasará literalmente en el futuro. ¿Okay? Entonces, no estoy negando que hay elementos futuristas en este libro. Mi punto es que como una perspectiva total no hace justicia a lo que tenemos en el libro. ¿Okay? Otra perspectiva, número 4, es la escuela idealista. Okay. Ellos dicen que Apocalipsis no nos da un cuento lineal de la historia futura, sino describe realidades espirituales a través de la historia de la iglesia. Es una posición popular que dice que los símbolos en Apocalipsis no hablan de eventos históricos, sino de realidades y verdades espirituales atemporales. Y solo quiero decir aquí que también yo creo que ellos tienen parte de la verdad. Okay. Vamos a ver, por ejemplo, mañana vamos a ver el sermón escatológico de Jesucristo. Y él describe el transcurso de esta época de la iglesia. Y él dice que se va a caracterizar con guerras, rumores de guerras, se levantará nación contra nación, hay terremotos, hay hambres, hay plagas, hay pestilencia, pero dice, el fin no ha llegado. Esas son características normales de lo que es esta época.
¿Okay? Yo creo que capítulo 6 y los sellos describen los mismos eventos. Y vamos a ver, Jesús describe eventos, guerras, rumores de guerras, temblores, etc. Y los sellos van ahí con las plagas que mencionó Jesús. Entonces yo creo, como vamos a ver, que los sellos describen juicios que ocurren a través de la época de la iglesia. Cuando el huracán Katrina pegó a los Estados Unidos, cuando el terremoto ocurrió en los años 80 en la Ciudad de México, son expresiones del juicio de Dios en la historia. Entonces yo entiendo esos eventos como un idealista. Pero cuando llego a las trompetas y las copas, yo creo que esos van con lo que se llama el gran día del Señor, el gran día del juicio, cuando van a caer las estrellas, el sol se oscurecerá. Entonces ellos no los entiendo como eventos repetidos a través de la historia, sino como eventos futuros que ocurren cuando viene Jesucristo. Y Jesús mismo dice eso, dice, después de la tribulación de esos días van a haber señales en el cielo, se oscurecerá el sol, caerán las estrellas. Pero ¿después de qué? De la tribulación en que ustedes están viviendo. Entonces mi punto es, en algunas secciones yo los veo de una manera histórica. En otras secciones, los 144,000, por ejemplo, yo no los veo como los testigos de Jehová, como un grupo elegido de testigos que representan a Dios en el reino. Tampoco como los dispensacionalistas, un grupo de evangelistas futuros. No, yo creo que es un símbolo representando el remanente fiel del pueblo de Dios. Y lo voy a explicar cuando llegamos a capítulo 7. Entonces, haber dicho esto, ¿cuál posición es mía? Recuerdan, hay una quinta opción. ¿Cuál es? Ecléctica, ¿verdad? Ecléctica. ¿Qué significa ecléctica? Es una mezcla. ¿Okay? La mayoría de los comentarios que salen hoy toman esa posición. ¿Okay? En este curso vamos a tomar esa perspectiva. Yo creo que encaja mejor con las observaciones que vamos a hacer en este libro y lo que tenemos en los libros proféticos. Entonces, cuando Juan dijo, voy a hablarles de cosas que van a pasar pronto, que sucederán pronto, ¿de qué hablo? De cosas que ocurrirán en el tiempo, en la vida de Juan y las 7 iglesias, extendiendo hasta el final del mundo. Pero más que nada, el libro de Apocalipsis describe, sí, esos últimos días que se llaman el gran día del Señor, cuando venga Jesús para destruir sus enemigos.